Bueno, muy buenos días, queridos estudiantes, queridos niños del cuarto grado. Dándole la bienvenida pues a cada uno de ustedes a esta sesión virtual de las clases de biología. ¿Sí? Dando pues las recomendaciones de nuestros acuerdos para esta sesión. Vamos a cerrar los micrófonos, por favor, ya en el momento que estamos en clase, y solamente vamos a abrir los micrófonos cuando hay para hacer alguna preguntita. ¿Está bien, niños? Muy bien. Sus libros al costado, sus lápices al costado, y vamos a empezar nuestro trabajo. Muy bien. Abran su librito, por favor. Vamos a empezar. Buenas tardes. Cierren los micrófonos, por favor. Cerramos los micrófonos ya. Vamos a empezar a clases. Muy bien. El día de hoy, niños, vamos a conocer a unos seres vivos que muchas veces hemos escuchado de ellos, que algunas veces hemos tenido un poquito de temor de ellos, pero el día de hoy vamos a conocerlos y vamos a estar al término de esta sesión con el propósito de poder ustedes explicar, definir qué es una bacteria, en dónde lo encontramos, si son beneficiosos para la vida o no. ¿Está bien? Entonces, vamos a estar atentos a nuestra clase para poder iniciar. Muy bien, niños. El día de hoy vamos a hablar de este ser vivo que lo estamos viendo en nuestra portada. Me estoy refiriendo a este animalito que es una bacteria. Vamos a hablar de las bacterias. Quiere decir, del reino de las bacterias o el reino monera. Muy bien. Ya. Empezamos. ¿Sabías que? Pero las bacterias, cuando hablamos de bacterias, algunos dicen, no, no quiero escuchar las bacterias. Algunos deben sentir un poquito de temor al escuchar de las bacterias, al escuchar ese nombre, ¿no? Pero debemos saber de que no todas las bacterias son dañinas. Van a existir algunas que no son y que son muy buenas para nuestro organismo. Vamos a ver de que hay bacterias que nos van a ayudar a que los ciertos procesos biológicos dentro de nuestro organismo puedan desarrollarse bien. ¿Ya? Entonces, las bacterias no siempre van a ser dañinas. También van a haber bacterias necesarias para la funcionabilidad de nuestros organismos. Muy bien. La bacteria entonces va a ser un microorganismo microscópico. ¿Por qué decimos microscópico? Porque los vamos a ver utilizando algún instrumento. No los vamos a poder observar, visualizar a una simple vista. Estos van a ser unos seres vivos, unos organismos microscópicos, porque para poder observarlos y conocerlos, vamos a necesitar del microscopio, de ese instrumento que aumente el tamaño de los objetos. Y utilizando ese microscopio, gracias a ello, vamos a poder conocer a las bacterias. La bacteria, vamos a decir entonces, que va a estar formada por células, en muchos casos, por una sola célula, ¿ya? Que va a estar formada por una célula procariótica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta célula va a ser una célula primitiva, una célula poco evolucionada, porque no va a tener núcleo.
el material genético, los cromosomas, van a estar expandidos dentro del citoplasma. En cambio, las otras células más evolucionadas que forman a los demás seres vivos van a ser células eucarióticas. ¿Por qué? Porque van a tener bien diferenciado dentro del citoplasma el núcleo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, al reino que pertenecen estas bacterias se va a conocer con el nombre de reino Monera. ¿Ya? Reino Monera. ¿Y por qué se va a caracterizar este reino? Ya. Las bacterias van a pertenecer, hemos dicho, al reino Monera. Son procarióticas. ¿Por qué habíamos dicho que eran procarióticas? Porque no van a tener el núcleo. Son unas células que no tienen núcleo. Son unicelulares, que quiere decir que van a ser seres que están formados por una sola célula. También, ¿dónde van a vivir las bacterias? Las bacterias pueden vivir en el agua, pueden vivir en la tierra, pueden vivir en el aire, pero también van a vivir en el intestino de los animales. En nuestros intestinos van a vivir un tipo de bacterias, ¿ya? Y justamente esas van a ser las bacterias necesarias para la digestión, para que funcione bien nuestro organismo. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Que las bacterias van a ser seres vivos que se van a reproducir asexualmente. Cuando hablamos de una reproducción asexual, cuando de esta única bacteria va a compartirse y van a ser de una mitad una bacteria y de la otra mitad otra bacteria. No necesita de papá y mamá. De una sola bacteria pueden dividirse y aparecer muchas bacterias más, ¿sí? A esa reproducción asexual se llama por bipartición. Muy bien. ¿Qué formas tendrán estas bacterias? ¿Todas tendrán estas formas que le estamos viendo acá? Las formas de las bacterias pueden ser varias. Algunas van a tener la forma de redondeadas, en forma de coquitos, como un rosario, van a estar ahí, ¿no? Van a haber bacterias ovaladas, a las cuales se le va a denominar bacilos. Por ejemplo, el que produce la tuberculosis. ¿Han escuchado ustedes hablar de la tuberculosis? Sí, ¿no es cierto? ¿Me están escuchando, niños? Sí, Miss. Muy bien, hijita. Entonces, ¿han escuchado hablar alguna vez de la tuberculosis? ¿Alguien escuchó hablar de la tuberculosis? No, Miss, ya no. No han escuchado. No. A ver, les vamos a contar entonces un Yo poquito. sí, yo sí, yo sí. Ah, muy bien, muy bien. A ver, ahora cerramos los micrófonos, ¿ya? Cerramos los micrófonos un ratito. Vamos a seguir escuchando. Muy bien. Decíamos de que la tuberculosis es una enfermedad que ataca los pulmones. Es una bacteria conocida con el nombre de bacilo de Koch, que se va a transmitir a través de la tos, de esas salpicaduras de la saliva cuando uno habla, cuando uno conversa, cuando uno se ríe o cuando uno tosea, ¿no? Eso quiere decir que la transmisión es vía aérea. Esa tuberculosis va a atacar a nuestros pulmones y daña los pulmones y puede demorar muchos meses para poder sanar, pero por sobre todo nuestros pulmones van a quedar dañados, se dañan esos pulmoncitos, ¿ya? Entonces, las bacterias pueden ser redondeadas, que se llaman cocos, o pueden ser ovaladas cuando se llaman bacilos. El bacilo de Koch es una bacteria, ¿no? Que va a parecerse a la que estamos viendo y va a producir la enfermedad de la tuberculosis.
¿Ya? Muy bien. Pero también van a haber algunas bacterias que van a ser en forma de espirales. ¿Ya? A eso se le va a llamar espirillus. Entonces, las formas no siempre van a ser las mismas. Algunas pueden ser redonditas y van a presentarse en forma de rosarios. Otros van a ser como la que estamos viendo acá, medias ovaladas, como el bacilo de Koch, y otras van a ser como una especie de espirales. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Entonces, decíamos que esta bacteria es un microorganismo microscópico que va a ser unicelular, que quiere decir que está formada por una sola célula. ¿Dónde se encuentran? Pueden vivir en el agua, pueden vivir en la tierra, pueden vivir en el aire y también van a vivir en el intestino del hombre. Hay muchas bacterias que son dañinas, que causan enfermedades, pero también hay algunas bacterias que son buenas para la salud y que necesitamos en nuestro organismo. Muy bien. Vamos a conocer cuáles serán sus partes de esta bacteria. Esta bacteria va a tener primeramente una cápsula, una pared un poquito gruesa llamada cápsula. Esa pared va a ser una capa viscosa que rodea a la pared celular, constituida por polisacáridos y escasos péptidos. ¿Qué actividad va a tener? La actividad patógena. ¿Ya? Entonces, las bacterias van a tener una cápsula que los va a proteger, una cápsula que los va a encerrar. ¿Ya? Muy bien. Luego va a tener dentro de ellos esta parte interna que se parece media color amarillita. A esa se conoce con el nombre de citoplasma. Va a ser una estructura media gelatinosa que está formada, dice, ahí se encuentran abundantes ribosomas. Estas bolitas que vemos acá van a ser los ribosomas. Y también puede presentar plastidios. Van a ser organelas que van a cumplir las funciones dentro de la bacteria. También vamos a encontrar algunos gránulos que se van a encargar de la alimentación, porque la bacteria es un ser vivo y como todo ser vivo va a tener que cumplir funciones vitales. Entre ellas va a alimentarse. Entonces, ella va a tener unos gránulos o unas organelas internas que va a cumplir esa función, ¿ya? Producto de algún metabolismo hecho por el organismo. Va a formar los gránulos de alimentación que ellos van a tener. O sea, va a ser la comida que ellos van a consumir para poder vivir. Luego vamos a encontrar los nucleidos o cromosomas o material genético que está expandido en el citoplasma. ¿Ya? Este material en el citoplasma dice consta de un ADN circular. Es este ADN que está acá, unido por repliegues de la membrana celular y sin proteínas histónicas. Entonces, internamente va a estar expandida un nucleido, que también se conoce como cromosomas, como el material genético, el ADN que va a tener ellos. Luego vamos a encontrar algunas organelas como los mesonas, las mesosomas, los ribosomas, los plásmidos, que son organelas que van a cumplir funciones. Ahora, debajo de la cápsula, dentro de la cápsula, vamos a encontrar una pared celular que le va a dar un poco de dureza. Esa pared celular le va a estar formada por péptidoglucano, ¿ya? Que van a ser una estructura que va a proteger a la bacteria, la pared celular. Debajo de la pared celular vamos a encontrar a la membrana celular, que va a estar formado por fosfolípidos o fosfolipoproteicas. ¿Qué quiere decir?
que esa membrana está formada por fosfolípidos y por proteínas. ¿Y para qué va a servir esa membrana? Va a servirle de permeabilidad. ¿Qué quiere decir? Que no va a ingresar agua y no va a salir mucha agua. Va a mantener un equilibrio del ingreso de agua del interior y el exterior de la bacteria. Y eso se encarga la membrana celular. Luego las bacterias van a presentar esta cantidad de pelitos. Esos pelitos se conocen con el nombre de pili, ¿ya? Que van a estar siempre en movimiento y se van a estar moviendo cuando la bacterita va a moverse. Luego van a tener esos tres flagelos, ¿ven? Estos tres flagelos muy grandes. ¿Para qué le va a servir? Para que la bacteria pueda moverse. Se empieza a mover sus flagelos y la bacteria va a poder desplazarse, ¿no? Organoide locomotor constituido por el cuerpo basal, ganchos y flagelos tubuliformes proteico. O sea, está formada también por proteínas. Muy bien, niños. Entonces, resumiendo, estamos conociendo a las bacterias. ¿A qué reino pertenecen las bacterias? Al reino Monera. ¿Sí? Estamos diciendo que las bacterias pueden ser bacterias dañinas, pero también van a haber algunas bacterias que no son dañinas. Las bacterias van a vivir en el agua, en el aire, en el suelo y también en el intestino. Es por eso, niños, siempre lavarse las manos, porque en cualquier lugar, en cualquier medio que estamos, podemos encontrar bacterias que pueden ser dañinas, ¿sí? Como el bacilo de Koch. Y hemos dicho que el bacilo de Koch es una bacteria que va a producir la tuberculosis y que podemos encontrarlo en cualquier lugar, porque eso se va a contagiar a través del aire. La persona que está conversando con uno, que de repente no nos damos cuenta ni ella puede saber, puede estar contagiada con el bacilo de Koch y al momento de hablar nos puede estar salpicando sus gotitas de saliva y ahí se está contagiando. Muy bien. Muy bien, entonces es un organismo procariótico, hemos dicho, porque está formada por una célula procariótica. ¿Y qué es la célula procariótica? Es aquella que no tiene núcleo. Y es unicelular. ¿Por qué? Porque está formada por una sola célula. Muy bien. ¿Han comprendido, niños? ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver. Cielito. Sí entendí, Miss. ¿Está claro? Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a... Yo también entendí, Miss. Excelente. Entonces, Miss, yo más o menos, porque es lento. Internet está lento. ya, va a quedar grabada esta clase y después lo podemos volver a ver nuevamente, ¿ya? Entonces vamos a tener presente que siempre debemos lavarnos las manos, porque en el ambiente, en los pasamanos, en las mesas, en la tierra, etcétera, van a haber bacterias. Y si esas bacterias ingresan a nuestro cuerpo y si son dañinas, nos pueden causar enfermedades. Pregunto, ahora estamos siendo atacadas por una pandemia. ¿Esa pandemia estará siendo producida por una bacteria? Sí. ¿O por qué? ¿Cómo se llama esa estructura que está causando este daño? Coronavirus. Coronavirus. Virus. Virus. Pero entonces no es una bacteria. Coronavirus. Es un virus. ¿Y el virus será un ser vivo? No. No es. No. Virus. Muy bien. Es un virus. Es un virus. No es vivo. No es un ser vivo. Excelente. Ajá. No es un ser vivo. Es una estructura, ¿no? Una agrupación de moléculas que también va a tener una estructura y esa estructura se va a pegar a nuestras células, ¿no? Es por eso que cuando se pega a las células, ahí es donde empieza a causar la enfermedad. Y por eso que no lo podemos, por eso que ahorita está matando mucha gente, porque a ese virus no lo podemos matar, porque no es un ser vivo, ¿ya? Por eso hay que tener bastante cuidado. Ahora tenemos que quedarnos en casa, tenemos que protegernos,
¿ya? Ustedes niños tienen que protegerse, cuidarse, no salgan de casa, lavarse las manos todos los días, ¿ya? Vamos a continuar con nuestras clases virtuales y de esa manera no nos vamos a atrasar. Muy bien. ¿Ves? Ya nos falta poco tiempo contigo. Sí. Ya, muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Ahora sí voy a cerrar Ya. nuevamente los micrófonos, ¿ya? O si no, todavía nadie me habla, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar, niños. Seguimos entonces. Ya. Ahora sí, sacamos sus libritos. Miren acá, ¿ve? ¿Ves mi silencio? Miren, sí, siléncialo, por favor. Miren acá, ¿ve? ¿Están viendo todas estas estructuras, estas figuritas que hay acá? Miren, esta de acá, todas son formas de bacterias. Hemos dicho que las bacterias tienen diversas formas. Pueden ser ovaladas, pueden ser medias redondeadas, pueden ser en forma de espirales. ¿Ya? Las bacterias ¿se pueden ver a simple vista? No, van a ser estructuras muy pequeñísimas que vamos a necesitar de los microscopios para poderlo ver. Es por eso que las manos, si cogemos algo, puede estar con bacterias. Y nosotros, si no nos lavamos, esas bacterias van a ingresar a nuestro organismo porque no los podemos ver. Y nos podemos enfermar. Y nos podemos enfermar. Por eso hay que lavarse las manos siempre. ¿Ya? Pero hemos dicho que no todas las bacterias van a ser dañinas. Van a haber bacterias que van a ser buenas para la salud. A ver, vamos a seguir hablando de las bacterias. Muy bien, dice, las bacterias son aquellos que viven con nosotros en perfecto equilibrio y nos ayudan a mantenernos sanos. ¿Ves? Va a haber algunas bacterias que van a ser buenas para la salud. ¿Ya? Van a ser buenas para la salud. Estas bacterias necesitan vivir en nuestro intestino. Como decíamos, hay unas bacterias que van a vivir en el intestino. Pues fuera no podrían vivir. Ellas favorecen a la absorción ¿de quién? De los nutrientes. Ellos van a permitir que nuestros alimentos puedan ser bien absorbidos. Mire, importante. Permite que nuestro sistema inmunitario funcione. ¿Qué es el sistema inmune? ¿Han escuchado hablar eso? El sistema inmune es el sistema que nos va a proteger contra las enfermedades, contra las bacterias, los virus, etc. En la industria son utilizados para la elaboración de los yogures. ¿Han escuchado hablar de los yogures bióticos? Sí. Sí, Miss. Muy bien. Todos los yogures bióticos van a ser elaborados con bacterias, unas bacterias que van a ser buenas para el organismo. Entonces, cuando nosotros tomamos el yogur, está ingresando a nuestro cuerpo las bacterias buenas. Esas bacterias se van a ubicar en nuestro intestino delgado, en nuestro intestino, y ahí van a permitir que nuestros alimentos puedan absorberse. Entonces, en la estructura, en la funcionalidad de nuestro cuerpo, es importante las bacterias, ¿ya? Las bacterias buenas, claro. Mi disculpe, lo que estás haciendo con rojo, tenemos que marcarlo, tenemos que hacerlo como usted. Claro, tienen que resaltar más o menos ahí también ustedes. Lo ¿Ya? resaltamos. Sí, resalten. Ya, Miss. Muy bien. Continuamos entonces. Algunos prebióticos, miren, justamente les hablaba de los yogures prebióticos. Estos alimentos ayudan a alimentar nuestra flora intestinal. Cuando hablamos de flora intestinal, ¿a quién estamos mencionando? A nuestras bacterias buenas que viven en nuestro intestino. ¿Ya? Esas bacterias. ¿Y quiénes son los que los van a cuidar, los van a proteger? Los alimentos prebióticos. Por eso los yogures, hay algunos yogures que dicen yogur probiótico, que quiere decir que esos son yogures que van a cuidar, van a alimentar a nuestra flora intestinal. Ahí podemos hablar de las bacterias que son buenas. A las bacterias buenas se les conoce como bacterias benéficas.
¿Ya? Pero, Ya, pero también van a haber bacterias que van a dañar. Hemos dicho que hay bacterias que dañan, bacterias que van a causar enfermedades. Estas bacterias que van a dañar, dice, son aquellas capaces de causar muchas enfermedades. Entre las que tenemos, hemos dicho, ¿ve? La tuberculosis. ¿Han escuchado hablar del cólera? ¿qué es cólera, Miss? El cólera es una enfermedad que va a causar unos dolores estomacales, va a doler la barriguita y el estómago se va a aflojar. O sea, uno va a estar con diarrea. ¿Por qué? Porque ha ingresado a nuestro estómago, a nuestro tubo digestivo, una bacteria dañina, que es el cólera, ya que es una bacteria que va a causar la enfermedad del cólera. Entonces vamos a empezar con los dolores del estómago y el estómago va a estar flojo y flojo y flojo hasta que podamos eliminar a esa bacteria. ¿Ya? También el tétano. ¿Han escuchado hablar del tétano? No, Cuando se nunca. han hincado con un clavo que estaba oxidado, o se han hincado con un metal que estaba de repente expuesto al aire y puede estar oxidado, en ese metal van a haber unas bacterias que van a dañar, que se forman en los metales y que van a dañar nuestro cuerpo cuando ingresa. Y eso produce lo que es el tétano. Por eso en cuanto nos hincamos, nos pinchamos con un metal que puede estar oxidado, tenemos que ir a la posta y nos tienen que poner las vacunas contra el tétano. Luego tenemos la tifoidea, miren, que también es otra enfermedad contagiosa. La lepra. ¿Qué es la lepra? Es una enfermedad que empieza a dañar a la piel se empieza a irritar y empieza Hola, a caer. hola, 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 Por favor, cerramos el micrófono, por favor. Muy bien. Seguimos, niños. Cerramos los micrófonos todos, por favor, ¿ya? Muy bien. También las salmonelas, la fiebre malta, las caries, miren, por no lavarnos los dientecitos, se empieza a picar nuestros dientes. Y quien pica el diente va a ser una bacteria que va a vivir en nuestra boca. ¿Ya? La gonorrea, la tos convulsiva o la tos con flema. Cuando uno empieza con la gripe y no nos curamos bien, empezamos a toser y se puede formar la flema. La formación de la flema es porque ya entró una bacteria a nuestro organismo. Las cianobacterias. ¿Ustedes han visto estas algas? A estas se conoce como las algas andinas. Algunos lo conocen con el nombre de cuchuros. En los pueblitos las personas lo consumen y muchas veces han llegado también ya acá y lo podemos consumir. Se llaman las cianobacterias. Son las únicas bacterias capaces de realizar fotosíntesis. Son procarióticos, fueron las primeras que realizaron fotosíntesis y son responsables de la aparición del oxígeno en la atmósfera. Y disculpe, ¿cómo se llamaban? Cianobacterias. Habitan en la tierra y en el agua. Por ejemplo, el nostoc es esto. Algunos le conocen como las algas andinas ya. El nostoc es llamado cuchuro. Este es un alimento muy nutritivo. Lo vamos a encontrar en las alturas, en las lagunas de las alturas, más o menos a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es unas cianobacterias. Muy bien, ahora sí, empezamos, niños, con nuestros libros, por favor. Empezamos a trabajar. Retroalimentación. ¿Quiénes integran el reino monera, hemos dicho? Las bacterias. Las cianobacterias. Muy bien. 2. Estructura bacteriana que permite la síntesis de las proteínas. ¿Quién va a permitir? Los ribosomas. Muy bien. 3. ¿De qué manera nos ayudan las bacterias? ¿Qué hacen las bacterias? ¿De qué manera nos ayudan? A mantenernos sanos. ¿Ya? Las bacterias buenas que están en nuestro cuerpo nos van a ayudar a mantenernos sanos. Muy bien. 4.
¿De qué manera nos perjudican las bacterias? ¿De qué manera? Causando muchas enfermedades, las bacterias que son malas. ¿No es cierto? Muy bien. Vamos a trabajar esto en clase, niños. Rapidísimo, dice, en los intestinos de cada persona viven unos 100 millones de bacterias que, miren, viven unos 100 millones de bacterias que de centenares de especies diferentes. Estos microorganismos ayudan a convertir los alimentos en energía y destruir toxinas, a producir determinadas vitaminas y aminoácidos y a protegernos y proteger el organismo frente a muchos patógenos. A cambio, el sistema digestivo les da alimento y hábitat. Ya ve, dice que dentro de nuestro organismo van a haber más de 100 millones de bacterias que van a ayudarnos a destruir toxinas, a convertir nuestros alimentos en energía, a producir algunas vitaminas y aminoácidos. ¿Ya? Por eso es importante. También existen arqueobacterias que viven en el intestino de los humanos y de los rumiantes, donde están presentes en grandes cantidades y contribuyen a digerir el alimento. Los que están en el intestino nos van a ayudar a digerir el alimento. También tienen una gran importancia en la tecnología. Por eso algunos son utilizados para producir biogás y como parte del proceso de la depuración de aguas. Por ejemplo, para purificar las aguas, algunos van a utilizar las bacterias. Muy bien. Las arqueobacterias, a ver, ustedes también van a continuar, por favor, son un grupo de microorganismos unicelulares basados bastante similares en forma y tamaño a las bacterias. Aunque algunas arqueobacterias tienen forma de células cuadradas o aplanadas, a pesar... Un poco más lento puedes decir, por favor, para que pueda entender, para poder entender. Tú me tienes que seguir con la lectura en silencio, ¿ya? Un ratito, vamos a continuar. A pesar de esta semejanza visual, las bacterias, las arqueobacterias, poseen genes que son más cercanos a los de las eucarióticas. Muy bien. ¿Qué dice después? Ahora vamos a seguir. Originalmente se consideran que vivían en ambientes severos, como aguas termales, lagos salados, pero posteriormente se les ha observado como una gran variedad de hábitats, como suelos, en los océanos, en los humedales. Actualmente se consideran parte muy importante de la vida en la Tierra. ¿Ya? Esas son las bacterias. Ahora, después de haber leído, vamos a contestar, niños. Responden las siguientes preguntas. ¿Cuántas bacterias pueden vivir en el intestino de una persona? ¿Cuánto hemos dicho? Más de 100 billones de bacterias, de diferentes formas. ¿Cuál es la importancia de las arqueobacterias? Van a depurar anaeróbicamente las aguas residuales. ¿Dónde habitan las arqueobacterias? En los suelos y en los océanos. 4. Las bacterias y cianobacterias pertenecen ¿a qué reino? Al reino monera. 5. Es una estructura que no pertenece a las bacterias. Un poquito más rápido, un poquito más lento, por favor. El núcleo. El núcleo. Ya, yo voy a ir más lento, pero si se corta el tiempo, ustedes van a continuar, ¿ya? Porque esto va a quedar grabado. Ya. 6. Estructura que usa la bacteria para desplazarse. Hemos dicho que se mueve a través de ¿qué? De esas 3 colitas largas que tenía, llamadas flagelos. ¿No es cierto? Muy bien. 7. Es una enfermedad causada por bacterias. ¿Cuál era, habíamos dicho? La tuberculosis. Tuberculosis. Muy bien. 8.
Es una bacteria capaz de hacer fotosíntesis. ¿Cuál era la única bacteria que vive? Una bacteria. Llena de bacterias, la C. Bien, las cianobacterias. 9. Señala una utilidad de las bacterias. ¿Para qué sirven? ¿Para elaborar fábricas o máquinas? ¿Para construir edificios? ¿Para producir enfermedades? ¿Para elaborar yogur? ¿Para fabricar celulares? ¿Para qué sirven las bacterias, hemos dicho? Para elaborar yogur. Elaborar yogur. Muy bien. Continuamos. Ejemplo de un organismo procariótico. La bacteria. 11. Miss, un poquito me puedes decirla, me he atrasado. Ya, ahorita vamos a terminar y regresamos, ¿ya? Ya. El cushuro es una cianobacteria con propiedades nutritivas. Luego, las estructuras bacterianas que se ofrece protección es la pared celular. 13. Es una forma de bacterias, excepto la cuadrada. Sigamos practicando. No es una enfermedad bacteriana. El SIDA no se produce por bacterias. Luego, la bacteria fabrica sus proteínas gracias a la estructura denominada los ribosomas. 3. La célula, cuando una célula no presenta núcleo, se denomina procariótica. 4. El reino monera está formado por bacterias y por cianobacterias. 5. Las bacterias presentes en nuestro tracto digestivo son buenas debido a que ayudan a dirigir y absorber los nutrientes. 6. Vamos a completar ahí. A ver, por favor, cerramos todo. Continuamos.